Buenos días. Nosotros vamos a abarcar la novela que se llama Mejor hoy que mañana por la autora Nadine Gordimer. Siguiente. El equipo está conformado por Ana Paula García, Ana Sofía Estrada, Yolotzin Macías, Cristo Román, María José y Alejandra Selene. Siguiente. Bueno, principalmente vamos a abordar los temas de la bibliografía del autor, la síntesis de la obra, análisis, conclusiones y la bibliografía de la misma, para así poder comprender un poco más el contexto histórico de esta novela y por el cual estaba pasando Sudáfrica. Muy bien. Bueno, yo voy a hablarles acerca de la autora, sobre cómo fue su vida y cómo vivió todo el contexto de Sudáfrica. Ella nació en la población minera de Springs, de Sudáfrica, en 1923, quien desde temprana edad tomó conciencia del significado y las repercusiones del régimen segregacionista del país, debido a que su padre era un relojero judío y su madre era británica. Durante su infancia, Nadine estudió en la escuela para niñas blancas y tomó clases de baile. A los 6 años inició a interesarse por la lectura debido a que le gustaba asistir a la biblioteca de su comunidad. Ella siempre expresaba que le encantaban los libros y podía perderse horas en ellos. Pronto fue pasando de la sección de libros infantiles a comenzar a temas un poco más profundos. Consideraba increíble lo que llegó a leer a su temprana edad. Igualmente, años después reflexionó sobre esa experiencia y tomó conciencia de su condición privilegiada ante otras infantes en aquellos momentos, ya que ella llegó a comentar que si hubiera sido una niña negra no hubiera podido ser miembro de esa biblioteca e inclusive no hubiera llegado a ser la escritora tan famosa que fue. Después, en 1953, publicó su primera novela, The Lying Days, y también escribió The Soft Voice of Serpent, donde siguió una narrativa un poco más sobria, sin sentimentalismos, aunque con una gran preocupación de la degeneración humana que se veía a su alrededor. En ese mismo año también escribió, bueno, la novela que les comenté, y pues comenzó la enajenación de los comportamientos humanos y la segregación racial como tema principal. Por otro lado, en 1960 se convirtió en miembro del Congreso Nacional Africano, embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y su dedicación ante estos temas, claro que nunca pues la alejó del compromiso social, ¿no? Ya que pues condujo la lucha contra el apartheid. Y por otra parte, en 1974, una de sus más importantes novelas ambientadas en Sudáfrica, que fue The Conservationist, le dio el premio Booker británico. La siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. En 1989, el cual, bueno, escribió el guión realizado para la serie de Frontiers, el cual le dio un gran reconocimiento en este tipo de ámbitos, que fue el de las películas y el de las series de televisión. Esta serie contaba con 8 episodios, también se editó como libro debido a su gran impacto. En 1991, además de su destacada labor activista como apartheid, ella denunció que esa política de exclusión en sus libros en específico fueron pues prohibidas 3 novelas en ese año, que fue El mundo de extraño, La hija de Burger y La gente de Yulai. Por otra parte, en el 2012 se publicó su última novela, que fue No hay tiempo como el presente, donde explica los pasos de veteranos de la batalla contra el apartheid mientras se enfrenta a la problemática de la Sudáfrica moderna. Finalmente, su escritura tuvo un impacto significativo en Sudáfrica, en el mundo en general, y su obra literaria abordó de una manera pues muy valiente la crítica de los problemas sociales, políticos y morales que estaban asociados contra estos años que vivía Sudáfrica y que fueron realmente complicados. Nadine fue una inspiración para diversos escritores y por su valentía, integridad y como escritora activista que fue durante esos años. Finalmente falleció el 13 de julio del 2014 en Johannesburgo, Sudáfrica, y pues la causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la síntesis. Mejor hoy que mañana narra el devenir de una familia mixta de un barrio de Johannesburgo desde los años 90 hasta finales del 2009. La historia se empieza a desarrollar terminando el apartheid y muestra cómo la mayoría de los ciudadanos no han visto cumplidas sus esperanzas de un mundo mejor y que inclusive la democracia y la abolición de la segregación racial no han hecho brotar lo mejor de cada persona. Los personajes principales, Jabu y Steve, los cuales son pareja, se dan cuenta que la brecha social empieza a ser cada vez más grande y observan cómo antiguos compañeros de lucha por la libertad son seducidos por el poder y el dinero,
lo cual les genera un muy mal sentimiento y empiezan a buscar la posibilidad de mudarse a Australia. A lo largo de la historia se destaca la crítica hacia el presidente Jacob Zuma, que a pesar de ser juzgado por diversos crímenes, logra ser elegido como presidente de la nación. Uno de los crímenes por los que juzgaron a Jacob Zuma fue por violar a una joven que de hecho era hija de un amigo camarada de él. La joven inclusive lo llamaba tío. Esta chica cuenta que él lo invitó a quedarse en su casa y la violó, aunque él dice que fueron relaciones sexuales consentidas. Zuma encabeza el movimiento de regeneración moral, el cual era una iniciativa para prevenir y tratar el VIH y SIDA, y admitió que a pesar de que él sabía que la joven era seropositiva, no utilizó preservativo y después de tener relaciones solamente se duchó como prevención poscoital de la infección. Este comentario fue bastante criticado porque a pesar del movimiento que él encabezaba estaba desinformando bastante a la población. Y bueno, se realiza un juicio para ver si Suma es culpable o no. Y se dicta que Suma no es culpable porque en su cultura zulú le corresponde a un hombre satisfacer a una mujer que demuestra estar sexualmente excitada. Además de que la mujer llevaba escasa y provocativa ropa. La gente creía que esto era una mentira y que Suma no había violado a nadie y que nada más era una campaña de desprestigio. Inclusive al final del juicio a la joven le gritaban zorra y que la quemaran. Y bueno, en resumen, en esta hora se tocan las cuestiones que surgieron con el final del apartheid y lo que siguió después de él desde la perspectiva de una familia mixta, tocando temas como la corrupción, la xenofobia, la violación, desigualdades, entre muchos otros que se presentan en la época. Los personajes principales son Steve y Javier, también llamada Jabu, los cuales son pareja. Es una pareja mixta. Steve es un hombre blanco de padre cristiano y madre judía. Él es un químico que durante la lucha se dedicó a la fabricación de bombas y después empezó a trabajar como profesor de universidad. Él se caracteriza mucho por preocuparse bastante por sus estudiantes y traerles nuevos métodos de aprendizaje actualizados y para no quedarse en los del pasado. Por otra parte, Hawa es una mujer negra, hija de un zulú llamado Baba. Ella se educó en Suazilandia y a pesar de todo logró estudiar y convertirse en una abogada. Es una mujer que no le gusta ser partícipe, ni escuchar, ni observar las injusticias. Y bueno, juntos son una pareja que a pesar de la prohibición del apartheid, logran casarse. Y a lo largo de la historia la pareja está rodeada por una familia y amigos que son bastante importantes en el desarrollo de sus vidas dentro de la historia. Tienen dos hijos, la mayor es Indiswa y nació 3 años después del apartheid. Es una niña muy tranquila, sensible y linda. Y su segundo hijo es Gary Elías, el cual es un niño muy divertido y travieso. En las primeras páginas es muy rebelde, pero conforme avanza la historia se empieza a tranquilizar un poco. Otro personaje muy importante dentro de la historia son los camaradas Umkhonto, los cuales son los que pelearon en la revolución. A lo largo de la historia aparecen bastante y se relacionan todos con Steve y Yabu. Los camaradas son Jake, Isa, Mark y Peter. Por otra parte, Suma es el del que ya les hablé antes, que es un político que a pesar de ser acusado por diversos delitos como violación y corrupción, es elegido como presidente. Y por último está Baba, quien es el padre de Jabu, quien es un zulú que se opone a las costumbres de su pueblo y permite que su hija estudie en el extranjero, en Suazilandia, para que sea una persona preparada y pueda defender la lucha. Es un hombre serio que a simple vista impone y está acostumbrado a mandar. Bueno, para comenzar con el análisis de la lectura, siguiente, por favor. Mm. Bueno, uno de los temas importantes es lo que se llama como el apartheid, ya que nuestros personajes principales desarrollaron parte importante de su vida durante este. El apartheid fue un sistema de segregación racial con el objetivo de poder conservar el poder en manos de la minoría blanca de Sudáfrica. Propugnó la ideología de que personas de origen racial diferente no podían convivir en igualdad y armonía. Los gobiernos sucesivos reforzaron el legado de la opresión racista contra la población que no fuera blanca, es decir, los indígenas africanos, las personas de origen asiático y los mestizos, que constituían más del 80% de la población.
Mientras que la población blanca mantenía el control sobre la mayoría del país, se instalaron nuevas divisiones administrativas llamadas bantusantes, reservadas para los grupos negros, pero estas solo constituían el 13% de la tierra. Las tierras de los bantusantes eran muy malas en cuanto a productividad del suelo, ya que las mejores tierras fueron repartidas dentro del grupo blanco. Al hacer este reparto desigual, lo que se logró fue no permitir el desarrollo autónomo del grupo negro. La causa de esto es que al separar de los medios de producción, no les alcanzaba ni siquiera para la subsistencia, por lo que tenían que ofrecer su fuerza productiva a los blancos. Los Boers y los Afrikaners fueron los que implementaron este sistema, pero más adelante mi compañero Cristo les va a profundizar más acerca de él. Como lengua tenemos, perdón, antes la ley de la inmoralidad decía que los grupos raciales no podían enamorarse fuera de su grupo, porque esta ley impuesta en 1950 castigaba las relaciones sexuales entre personas de razas diferentes. Aquí había un conflicto ya que Yabu era negra de origen zulú de la región KwaZulu, mientras que Steve era blanco y pues tenían que mantener su relación en secreto por mucho tiempo. También hay que destacar la lengua Afrikaans, que durante la lectura se mencionan algunas palabras como lo es blaze, que significa carne asada, que también es una cultura que se quedó después de este sistema. Es una derivación del holandés antiguo que ha acogido prestadas palabras y el sonido del alemán, inglés, malayo que hablan los esclavos, el portugués, francés o el khoi de los habitantes originarios del sudeste africano. Y también encontramos los barrios Blanquer-Salem, que pues eran las tierras designadas únicamente para los blancos donde no podían entrar los negros. También durante la lectura tenemos ciertos movimientos contra el apartheid y la violencia que pues sucedían en ellos. Yabu y Steve formaban parte del movimiento de Suazilandia, donde se conocieron ya que ella había sido mandada por su padre a estudiar a ese país, como ya lo había mencionado mi compañera, y ella formó parte de los combatientes por la libertad de Sudáfrica, siendo encarcelada por 3 meses en Johannesburgo debido a una misión a la que fue enviada. Él asistía a constantes juntas en contra del apartheid y al ser químico se encargaba de la realización de ciertas bombas. Peter Mikise es un amigo de ellos y relata que su hermano fue capturado y descuartizado. Esto era muy común. Un ejemplo es la masacre de 1973, donde manifestantes en Soweto, que eran jóvenes estudiantes de secundaria, se negaban a estudiar en Afrikaans, la lengua de la minoría blanca, y pedían ser tratados con igualdad de derechos. Los jóvenes entonaban cánticos, gritaban lemas contra la policía y consignas pacíficas. Ya que no se dispersaron, empezaron a lanzarles botes de gases lacrimógenos contra los jóvenes. Siguiente, por favor. Ok, bueno, a lo largo de la novela surge un debate sobre el racismo y la historia en Sudáfrica. Pues se mencionan los Boers, a los británicos y la influencia que tuvieron ellos y su cultura sobre el país. De hecho, se discute si ciertos jóvenes están tomando como una postura antiblanca y se plantea si esta actitud es justificada. Bueno, los Boers también son conocidos como afrikaners. Ellos son un grupo étnico y cultural que se originó en Sudáfrica. Los Boers son principalmente descendientes de los colonos de habla neerlandesa que se establecieron en Sudáfrica en los siglos XVII y XVIII. Esto fue antes de la llegada de los británicos. Justo ellos se establecieron en lo que hoy es Sudáfrica y se convirtieron en agricultores, ganaderos y pioneros de la región. A lo largo de, a lo largo de la historia, se enfrentaron a los británicos en una serie de conflictos y guerras en los siglos XIX y XX, que justo aquí se incluyen las guerras de los Boers, que tuvieron lugar en 1880 y 1902 y estuvieron relacionados con el control de las tierras y los recursos de Sudáfrica, así como pues, con cuestiones políticas y culturales. Ahora bien, también se menciona a los británicos. Ellos han tenido una presencia significativa en Sudáfrica desde los siglos XIX y XX. En 1910, algunas de las colonias del Cabo Natal, que eran el Estado Libre de Orange y el Transvaal, se unieron para formar la Unión Sudafricana, que este fue un dominio británico con un gobierno semi-independiente.
Y pues así es que la influencia británica se mantuvo en la política, la cultura y la educación. Durante Durante el apartheid, que se instituyó en 1948, el gobierno sudafricano liderado por los afrikaners, que pues, como les comento son los descendientes de los colonos holandeses, se adoptaron políticas de segregación racial y discriminación, aunque pues los británicos no estaban en el poder en ese entonces. Las políticas racistas y el movimiento contra el apartheid atrajeron como mucho la atención y la oposición de grupos y gobiernos británicos. Ah, ¿es la que sigue? Bueno, ahora tenemos lo que representan en la lectura como una nueva era, que es a partir del fin del apartheid y la creación de una nueva constitución establecida en 1997 con Nelson Mandela, esta establecía una nueva libertad para algunos y que todos los ciudadanos están igualmente investidos de los derechos, privilegios y beneficios de la ciudadanía e igualmente sujetos a las obligaciones y responsabilidades de esta misma. El Estado no podía discriminar injustamente a una persona directa o indirectamente por una o más causas, incluyendo lo que era la raza, género, sexo, embarazo, estado matrimonial, origen étnico o social, el color, la orientación sexual, edad, invalidez, religión, conciencia, creencia, cultura, lengua y conocimiento. Aquí se nos indica que las personas ya podían llamarse como quisieran, ya no eran simplemente blancos o negros, ya tenían, pues ya se podían llamar a ellos mismos por sus nombres propios, ya no había como esta distinción entre una raza y otra. También la nueva constitución garantizó el derecho a la educación básica, no solo para los blancos, la cual sería provista por el Estado, ya que el sistema educativo sudafricano se encontraba organizado siguiendo las lógicas del sistema de segregación racial, por lo que las escuelas y universidades contaban con contenidos curriculares diferenciados según la identificación racial de sus respectivos estudiantes. Esta constitución pues cambió esto. Incluso Yabu menciona que en las escuelas públicas que eran solo para los niños blancos ya estaban abiertas para cualquiera. Incluso en una plática con su pareja Steve, pues buscan si una de estas escuelas es una buena opción para la educación de su hija o si, debido a los privilegios que tenían, era mejor una escuela privada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una cita de Steve que dice, con el apartheid éramos los parias del mundo. Con la libertad hemos llegado a ser lo que nunca fuimos, parte del mundo democrático. Siguiente, por favor. Bueno, otro tema importante era la cultura de Yabu. Yabu era proveniente de KwaZulu, lo que significa que era practicaba la cultura Zulu. En sus inicios, los Zulu eran un clan menor ubicado en el territorio de la actual Sudáfrica y fueron fundados por el patriarca Malandela, pero el nombre del pueblo proviene de su hijo, Zulu Tombela. Este clan nace a partir del grupo étnico Nungi, el cual fue dividido en varias entidades políticas a principios del siglo XVI, siendo una de ellas el grupo Zulu. El apartheid fue una política de Estado implementada para separar a las personas según su origen racial, lo que provocó la marginación de la población de raza negra en el continente. Ay, perdón, regrésale. Ah, gracias. Pese a sus lamentables consecuencias, este hecho discriminatorio también le permitió a la nación Zulu dar comienzo a su presencia política en el país a través del Partido de la Libertad Inkatha, liderado por Dini Zulu, quien se oponía al régimen del apartheid. Se halla principalmente en lo que es la provincia de KwaZulu, como se ya mencionó, y pues es considerado como el reino Zulu. De hecho, su nombre significa tierra de los zulúes. El idioma Zulu es una lengua que pertenece a la familia de las lenguas bantúes, más específicamente a la subfamilia Nyunyi, y es una de las lenguas oficiales de Sudáfrica. A lo largo del libro podemos encontrar distintos diálogos en este idioma, como lo es la palabra impimpis, que hacía referencia a los traidores negros,
es decir, aquellas personas de tez negra que lucharon en contra de los movimientos anti-apartheid. Yabu le enseña su idioma a Steve para que pueda entender lo que le dice a su hija y comunicarse con alguno de sus alumnos que hablan el dialecto. También aquí podemos ver, habla mucho del rol de la mujer en lo que es la cultura y también la influencia del padre de Yabu. El padre de Yabu era el pastor de la iglesia metodista para negros en la que había sido diácono, además de director de la escuela para niños negros. No era un jefe tribal, pero sí un hombre cuya autoridad se reconocía porque se las había arreglado para conseguir una educación y poder añadir licenciado a su apellido. Las mujeres en esta cultura estaban acostumbradas a llevar una vida de mujer con un hombre en la cama y a compaginar. Además, sus propias preocupaciones son el cuidado de los niños, la cocina y el mantenimiento de las actividades de la comuna familiar. Una mujer en la comunidad vivirá según decida su marido. Además, la maternidad, las mujeres solían tener bastantes hijos y sin embargo, Yabu puede estudiar además de aprender de las tareas del hogar, pero esto fue principalmente gracias a la influencia y permiso de su padre, quien era quien tomaba las decisiones. Hasta la actualidad, la mujer se sigue encargando de las labores del hogar y el hombre es el centro de la familia. Por último, dentro de la cultura Zulu, las tradiciones, durante la lectura podemos encontrar que cuando nace Gary, el segundo hijo de Yabu y Steve, Weto, prima lejana de ella, recita un canto antes de la presencia de amigos de ellos para celebrar el nacimiento, y también con la papá del muerte de los Reed, Andrew, que era el papá de Steve, Yabu realiza el cántico en su funeral, demostrando esta parte de su cultura. En la cultura Zulu podemos encontrar muchas de estas tradiciones que marcan diferentes momentos importantes de la vida de un individuo. Estas ceremonias no solo tienen un significado cultural profundo, sino que también desempeñan un papel crucial en la cohesión y fortalecimiento de la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, en la lectura se hace una rápida mención acerca de lo que es la música Kawaito, que es la música originaria de Johannesburgo, Sudáfrica, y se desarrolló durante la década de los 90. Esta música es música house combinada con sonidos africanos locales. Por lo general es un ritmo más lento, a menudo contiene ritmos más pegadizos con melodías de percusivo y voces graves. Siguiente, por favor. Bueno, en una parte de la lectura, los Reed realizan una reunión en la que sale el tema de los acuerdos armamentísticos para las fuerzas de defensa del país, mm, en las cuales se escuchaba que había irregularidades y delitos, es decir, corrupción, en la que estaban implicados los hermanos Shaikh. Los hermanos Shaikh eran dos hermanos que se llamaban Shabir y Yunus, también, bueno, mejor conocidos como Chipi y Mo. Entre los Reed comentan que se sentían traicionados porque creían que con el fin del apartheid serían liberados de cárteles financieros internacionales y el neocolonialismo. Pero no fue así, ya que los sobornos y corrupción siguen siendo parte de la contabilidad y opinan que hay que esperar a las siguientes elecciones y que depende del resultado puede que las cosas cambien. El nombre de Shaikh seguía apareciendo en los periódicos en relación con el tráfico de armas. El problema inició cuando el primer gobierno democrático había elaborado un programa de adquisición de armas estratégicas por parte del Ministerio de Defensa, basado en el principio de que el país necesitaba fortalecer el botín heredado tras la derrota del ejército del apartheid. Y después en la novela, el nombre de Shaikh se hizo muy famoso debido a que hace 5 años había iniciado la entrega de armas bajo contrato y hubo un comité de dirección de auditorías. Y después el gobierno firmó la compra de armas como un gasto imprescindible de miles de millones. Y casualmente, Chipi Shaikh era el director de adquisiciones en la Fuerza de Defensa. Bueno, en la lectura se hace referencia a Thabo Mbeki, el presidente electo durante 2 ciclos de gobierno, de 1999 al 2008.
Presentó varias problemáticas. Una de ellas fue que el presidente del país simplemente no estaba convencido de que la causa del SIDA fuera el virus de inmunodeficiencia humana VIH. La epidemia alcanzó a Sudáfrica un número de infectados superior al de cualquier otro país, lo que contribuyeron a la catástrofe. Su ministra de Salud, Tasbala Misman, llegó a afirmar que para prevenir no había que comer ajo y remolacha. Además, insistió en que el debate sobre el SIDA no podía ser cuestión de especialistas. Eso era elitista y antidemocrático. Exigió que el debate permanecería abierto a todas las posiciones sin fanatismo y que consideró que alcanzaría con sentar en una mesa a quienes defendían el consenso científico y los disidentes que lo negaban para llegar a algún tipo de acuerdo. También durante su gobierno hubo un contexto neoliberal. El Estado tendió a disminuir su gasto público y en vez de proveer los fondos necesarios para ofrecer educación gratuita, desarrolló políticas de recortes presupuestarios. Tal decisión afectó profundamente a las instituciones más pobres, las que perdieron gran parte de su sostén económico. La estrategia adoptada desde entonces para garantizar el derecho a la educación básica fue ofrecer ayuda económica para los sectores desfavorecidos. La educación básica, por ende, más que convertirse en un derecho, se convirtió en un privilegio. Las diferencias de clase y raza no se hicieron esperar. Aquellas instituciones que contaban con un público de clases medias y altas podían cobrar aranceles más altos y así mantener la calidad de educación ofrecida. Este mismo contexto se repite en el ámbito universitario. Si bien las instituciones son públicas y cuentan con un presupuesto, el mismo no cubre la totalidad de los gastos, por lo que el cobro de aranceles se torna una herramienta para la supervivencia de las mismas. El malestar de los estudiantes en torno al sistema universitario, por lo tanto, comienza a ponerse en evidencia los estragos causados por las medidas neoliberales adoptadas por el Estado democrático. Steve hace constante énfasis en que el sistema educativo de la universidad donde es maestro es ineficiente y no alcanza para poder mejorarlo. Quiere buscar la manera de adaptarlo según lo que tienen. Los estudiantes también empiezan a realizar protestas en lo que va de la lectura en favor de la eliminación de las tasas de educación. Siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo con el concepto de un conto, la palabra africana umkhonto es de origen zulu, un idioma hablado por el pueblo zulu en Sudáfrica. Umkhonto se traduce al español como lanza y esta palabra se ha vuelto icónica en la historia sudafricana debido a su conexión con el ala armado del Congreso Nacional Africano, del CNA, que en realidad es conocida como Umkhonto we Sizwe, que significa lanza de la nación. Y esta organización fue fundada en el 61 por Nelson Mandela, Walter Sisulu y otros líderes sudafricanos para luchar contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. La elección del nombre Umkhonto we Sizwe es para esta organización, perdón, no fue accidental. El término evoca la imagen de una lanza, que es un símbolo poderoso en la cultura Zulu y muchas otras culturas africanas. La lanza es un arma tradicional que ha sido utilizada a lo largo de la historia de África y su elección como nombre simbolizaba la resistencia y la lucha por la libertad y la justicia. La lucha armada fue una parte importante de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y su nombre reflejaba el deseo de los sudafricanos de oponerse al sistema opresivo que prevalecía en el país durante ese tiempo. La lanza como símbolo también es utilizada en la bandera de Sudáfrica y en otros contextos para representar la diversidad y la unidad de la nación post-apartheid. En resumen, umkhonto es una palabra africana que significa lanza, conocida principalmente por su asociación con la lucha y tiene un significado literal, además de un fuerte valor simbólico en la cultura sudafricana y africana en general. Siguiente, por favor. Bueno, Jacob Zuma, personaje en la novela y personaje real, que fue presidente del Congreso Nacional Africano primero, ya lo mencionamos en varias ocasiones, pero voy a profundizar un poco más en su papel en la historia sudafricana. Él fue un político sudafricano que ocupó el cargo de presidente de Sudáfrica desde el 2009 hasta el 2018. Nació el 12 de abril del 42 y en Sudáfrica y fue un personaje controvertido y polarizador en la política sudafricana. Aquí les voy a hacer una breve descripción de su carrera y algunas de las acciones y acontecimientos más destacados durante su presidencia. Primero es el activismo de anti-apartheid, que fue
cuando fue un militante activo del Congreso Nacional Africano y durante la lucha contra el apartheid en Sudáfrica fue arrestado y encarcelado en varias ocasiones debido a sus actividades políticas en la década de los 60 y de los 70. Tuvo un ascenso en el CNA después de la liberación de Nelson Mandela en 1990 y el apartheid y con el fin del apartheid. Y Zuma ascendió en las filas del CNA. Ocupó varios cargos importantes dentro del partido y el gobierno, incluido el vicepresidente de Sudáfrica. Dentro de las controversias legales, durante su carrera política, Jacob Zuma estuvo involucrado en numerosos escándalos y enfrentó múltiples acusaciones de corrupción y conducta indebida. Uno de los casos más notorios fue el relacionado con el contrato de armas, que llevó a juicio, aunque fue absuelto de los cargos. Después fue la presidencia, cuando Zuma asumió la presidencia de Sudáfrica el 9 de mayo del 2009, su mandato estuvo marcado por desafíos económicos, tensiones políticas, protestas y acusaciones de corrupción en su gobierno. Después fue la destitución. La presidencia de Jacob Zuma estuvo plagada de controversias y enfrentamientos, como ya les dije, con la oposición política y su partido, el CNA. Y en febrero del 2018 enfrentó una moción de censura en el Parlamento sudafricano debido a las acusaciones de corrupción y de mala gestión. Y finalmente, el 14 de febrero del 2018, renunció como presidente de Sudáfrica, siendo reemplazado por Cyril Ramaphosa. Y bueno, pues el legado de Jacob Zuma es complicado y dividido. Fue un líder importante en la lucha contra el apartheid y ocupó un alto cargo en el gobierno de Sudáfrica, pero su presidencia estuvo ensombrecida por acusaciones de corrupción y de mala gestión. Y pues su mandato y las consecuencias de su presidencia siguen siendo temas de debate en Sudáfrica y en el ámbito político más amplio. Siguiente, por favor.